Ahora pasamos a algo mucho más ameno porque tiene que ver con la historia reciente, si bien fue esforzada su labor y en una época muy compleja, ¿no? Evidentemente, pero más ameno en el sentido de que se rescata a una persona que luchó por los derechos de las minorías, en este caso como si se consideraba en su momento gays por los derechos civiles. Nos referimos a Carlos Jáuregui, porque hoy en la ciudad de Rosario, en el marco de esta celebración del Día del Orgullo, Dignidad, se va a estar presentando el documental que fue dirigido por Lucas Santana. No es de Santana, sino Santana, directamente, con quien estamos ya charlando telefónicamente. ¿Cómo estás, Lucas? Antonio Batemarco y Martín Tibaldo te saludan. Hola, Antonio, hola, Martín, ¿cómo les va? Buenos días para vos. Bueno, decíamos, en esa época se hablaba de gays por los derechos civiles, ¿no? Todavía no estaba este lenguaje al que hoy estamos acostumbrados, ¿no? Por definirlo de alguna manera. Era otra época, una Argentina que salía de la dictadura, ya se adentraba en los 80, en esta primavera democrática alfonsinista. Eran épocas complicadas. Sí, la verdad que sí, sí, se venía de la época de la dictadura y en ese momento, cuando viene la primavera democrática, como decís vos, los gays creían que los derechos estaban adquiridos y fue algo que en realidad tuvieron que salir a buscar a la calle. Claro. Porque, nada, a pesar de estar en época democrática, había racias en los boliches, se llevaba gente a la presa a la gente por ir por la presunción de que fueran homosexuales, ni siquiera sabido si eran o no homosexuales, cosa que además es tremendo, es discriminatorio llevarse a una persona porque sea de una condición sexual. Y la verdad que eso fue el puntapié inicial para que se empezaran a organizar, primero con la comunidad homosexual argentina, la CHA, y después más adelante en los 90, sí, Carlos funda junto a otras personas que se habían separado de la CHA, la organización Gays por los Derechos Civiles, ya con una búsqueda de otro tipo de derechos, porque ya algunas cuestiones estaban más conseguidas. Si bien, no obstante, la lucha comienza en los años 70, ¿no? En esa época convulsionada de los 70, donde la violencia política estaba a flor de piel, bien digo, con el FLH, el Frente de Liberación Homosexual, sí, donde estuvieran Juan José Sebrelli, sí, otros intelectuales de esa talla, después se disolviera. Evidentemente una parte se termina incorporando a Montoneros, por lo que tengo entendido, pero después se disuelve y volvemos con Carlos Jáuregui en los 80. ¿Por qué la idea de realizar un documental sobre su vida? Bueno, la idea tiene dos razones de ser. Una, porque me pasó a mí que cuando Gustavo Pecoraro, que es mi co-guionista de la película y quien la narra, él es uno de los organizadores de lo que se llama la Jornada Jáuregui. En septiembre, todos los años, se celebra acá, en la fecha para el nacimiento de Carlos, unas jornadas para tratar de mantener la memoria viva. Yo, para ese momento, habrá sido 2015, ponele, 2015 más o menos. Él me contacta para ver si yo quería hacer un cortometraje para presentar en las jornadas, etcétera, y me sorprendí de no saber yo quién era Carlos Jáuregui. Año 2015, después de casi 20 años de estar fallecido él y de él haber sido como el padre del que es hoy el movimiento LGTBI. Entonces fue como una cuestión rara de no saber quién era y empezar a preguntar a mis amigos y conocidos y que tampoco supieran quién era Carlos Jáuregui. Entonces me di cuenta de la importancia que tenía volver a darle la visibilidad que él tuvo en los 80 y en los 90. Entonces ahí hablé con Gustavo, en ese momento yo no podía, pero nada, en el 2017 nos juntamos, ya le dije que sí que podía y que hiciéramos una película, no un cortometraje, algo un poco más masivo para poder llegar a un público más grande. Claro. Y nada, nos sentamos, lo escribimos, presentamos al instituto, fue aprobado y nada, hoy tenemos, gracias a Dios, la película. ¿Esto va a estar presentándose hoy a partir de qué hora y dónde? Hoy va a estar en el cine El Cairo, a partir de las 20-30 horas, a partir de las 19 pueden ya retirar entradas, que es entrada gratuita, y el día de mañana va a estar en Santa Fe, capital, en la Casa LGTBI, a las 20 horas, también con entrada gratuita. Bien, Lucas, bueno, con este trabajo, este proyecto audiovisual, ¿se busca de alguna manera resaltar o trabajar colectivamente, digamos, todos aquellos derechos que todavía son vulnerables, o sea, también un sector de la sociedad los rechaza, pero digamos, ¿cuál sería un poco la idea? O sea, importante sí conocer la historia de este hombre, ya con el retorno a la democracia y antes, pero va más allá por ahí del periodo cronológico. ¿Se busca de alguna manera visualizar esos derechos?
Claro, en realidad lo primero que queríamos era, hay poca historia hecha sobre nuestro sobre nuestro movimiento LGTBI. Existe una película sobre Perlonger, por ejemplo, pero había poco y, como te digo, la figura de Carlos estaba medio invisibilizada, entonces había que volver a traerlo al presente. También un poco el documental lo que hace es mostrar un tipo de lucha que hubo en los 80s y en los 90s, una forma de hacer activismo, para que esa misma historia también dialogue con el presente actual, ¿no? Cómo hacen activismo hoy, cómo se hace activismo hoy, qué nuevas estrategias se pueden recuperar de aquellos momentos. Carlos y sus compañeros lo que hacían, por ejemplo, para hacer marchas en contra de la discriminación, se disfrazaban, yo me acuerdo una que está en la película, ellos se disfrazan de clérigos, se disfrazan de militares y qué sé yo, y van a hacer una puesta en escena al frente del donde están los militares, porque se había hecho una discriminación porque no se podía ser gay y estar en la milicia. Claro. Entonces cosas así, o por ejemplo ir a encadenarse a la nunciatura cuando los dichos de Cuarrachino, claro. conocidos, ¿no? De que quería que nos fuéramos a una isla tipo apartheid y que viviéramos solos allá, escondidos, o sea... Claro. Nada, eran épocas muy distintas. Hoy sería raro escuchar ese tipo de comentarios, porque también la discriminación ha disminuido mucho, no ha desaparecido. Realmente sabemos siempre de casos en los que, por ejemplo, a un chico le pegan en la calle de la ciudad de un boliche, o chicas que se besan y son discriminadas en un local de comida, o que se las llevan presas por estar de la mano en una estación de tren, cosas que todavía siguen sucediendo en el día de hoy, ¿no? Claro, ¿influyó en este caso alguna experiencia personal, algo subjetivo, ¿no?, en la realización de este documental, o solamente se ciñó, bueno, a contar la historia y a lo que fue la vida de Carlos Jáuregui? No personal mío, sí de Gustavo fue amigo personal de Carlos Jáuregui y compañero activista junto con otros. Y al él llevar adelante la historia, mi intención era que se contara desde un lugar más cercano y más personal. Con lo cual Gustavo abre ese relato personal y después se va encontrando con diferentes amigos y activistas que trabajaron y que vivieron con Carlos, y la verdad la película es muy personal, son todos sus amigos contando su historia y contando su activismo. Y no solamente se cuenta la historia de Carlos, sino a través de la historia de Carlos se cuenta el nacimiento del movimiento LGTBI. Claro. Perdón. Salvando distancias, evidentemente, ¿no? Pero ¿se puede considerar a Carlos Jáuregui como el Harvey Milk, por ejemplo, argentino, ¿no? Salvando distancias, comparándolo con aquel líder, ¿no?, por los derechos de las minorías y de los homosexuales en esa época en Estados Unidos. Sí, yo cada vez que toque que hablar y presentarlo digo como que fue un Harvey Milk argentino. Es nuestro principal referente de los 80 para acá, porque de la época anterior del Frente de Liberación Homosexual también hay referentes, ¿no? Están Perlonger, Ana Vitarte, vos dijiste Sebrelli, hay todo un grupo de gente que vino de antes, Benítez también, que algunos se desbandaron, algunos se tuvieron que ir del país exiliados, otros todavía viven afuera, por ejemplo, y no han vuelto. Tenemos varios referentes, Ilse Fuskova, ¿no? Por ejemplo, una lesbiana feminista importantísima en los 80s y en los 90s para visibilizar a las lesbianas, también Kenny de Michelis y Karina Urbina y otras chicas trans que también en los 80 y los 90 fueron referentes. Bueno, ni hablar de Loana Berkins, ¿no? Por favor. ¿Cuánto te llevó hacer el documental, compilar material, ¿no? Porque habrá hecho un trabajo de archivo muy importante, me imagino. Sí, hacer el documental nos llevó un año calendario, fue desde que lo empezamos a escribir hasta que estuvo la película terminada y que se estrenó en el Asterisco, en el Festival Asterisco de acá de Buenos Aires, fue un año. El material de archivo, por suerte, La Cha y Marcelo Ferreira y bastantes de los activistas lo tenían muy bien catalogado, con lo cual ellos se encargaron mientras iban viviendo la historia. No sé si se dieron cuenta de que estaban haciendo historia o qué, pero fueron guardando todo. Básicamente había videos, había recortes de diarios, fotografías personales. Encontramos en los archivos personales de los entrevistados cosas preciosas que están en el documental. Claro. Finalmente, y sin robarte más tiempo, porque sabemos que tenés que abordar el micro para venir aquí a la ciudad cuna de la bandera, pero, a ver,
durante el kirchnerismo, nosotros siempre nos interesan las cuestiones políticas, si bien esto no es político, pero a ver, durante el kirchnerismo se habló mucho de los derechos de las minorías, de hecho se procedió a la sanción del matrimonio igualitario. Ahora estamos en un gobierno que teóricamente es de centro-derecha, ¿no? Con un discurso centro-derechista, no tiene problema en asumirlo, pero no obstante se le está dando impulso a lo que tiene que ver con los derechos, al menos desde la letra. Si en la práctica sucede otra cosa, no sé, pero se le está dando impulso al tema de los derechos de LGBT, ¿no? Por decirlo de alguna manera, incluso con personas que vienen luchando en la parte de la juventud, como ejemplo, por ejemplo Peter Robledo, entre otros. ¿Esto ya trascendió las cuestiones políticas o solamente es una postura de momento por parte del gobierno en funciones? La verdad no sabría, no estoy en contacto con nadie de los del gobierno en funciones. No, sí, con algunos sí. La verdad no, yo no soy activista y no estoy metido en esa onda, con lo cual no sabría responder esa pregunta. Claro, pero es como que uno vislumbra que trascendió, ¿no? Ha trascendido la lucha más allá de las diferencias políticas. Eso es lo importante, ¿no? No sé, si me preguntás personalmente, yo creo que es al contrario. En los 80 y los 90 se unieron personas para luchar en un objetivo en común, claro. Y la principal idea de Carlos y de muchos de ellos era ser apartidarios, no estar dentro de los partidos. De hecho, hubo una sola vez que a Carlos le pidieron que estuviera en una lista para, creo que era concejal, o en una lista de, no sé, de diputados o de algo, de una de las veces que se hizo votaciones. Fue la única vez que se presentó y podría haber hecho el carrera política dentro de los partidos si quisiera, pero él creía que era más importante poder dialogar con todos los partidos desde un lugar externo a los partidos y que los partidos pudieran responder desde su lugar de partidos y no ser parte de ellos, porque cuando entras dentro de un partido estás, claro, entre comillas, en contra de otro. Exacto. Entonces perdés el diálogo con el otro en cierta forma. Un poco lo que yo siento que pasa hoy día con lo que se llaman las agendas, es un partido tiene una agenda, otro partido tiene otra agenda, otro partido tiene otra agenda, y se olvidan que hay un objetivo común a veces. Claro. Entonces, yo creo que es tal vez al revés de lo que estamos diciendo. Muchas gracias por el contacto, Lucas, y bueno, la mejor de las suertes para esta noche en la presentación en Rosario. Muchísimas gracias. Adiós.